Muchachos, queridos estudiantes de la Escuela de Trabajo San José, vamos a hacer entonces el videito de los ejemplos de cómo se calcula una frecuencia absoluta y una frecuencia acumulada. Listo. Supongamos que nos dan esta cantidad de datos o esta nube de datos, ¿cierto? Puede ser de una encuesta, etcétera, ¿cierto? Supongamos que nos dan esta nube de datos y pongamos un 5 por aquí. Listo. Esos son los datos que tenemos. Entonces, para calcular la frecuencia absoluta, primero, muchachos, hay que organizar los datos de menor a mayor sin que se repitan los datos. Es decir, ¿cuál es el menor dato? El 1, ¿cierto? ¿Cuál es el dato que le sigue de menor a mayor? El 2, le sigue el 3, le sigue el 4 y le sigue el 5, ¿cierto? Sí, eso es. Entonces aquí vamos a poner que este es el dato. Vamos a hacer una tablita y aquí vamos a poner que esta es la frecuencia absoluta. Listo. Entonces, muy sencillo, muchachos. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada dato. Aquí hay que tener cuidado, muchachos, que no se nos quede ningún datico en el tintero, porque entonces hacemos mal la frecuencia absoluta. Listo. Entonces vamos a mirar cuántas veces se repite el dato número 1. Se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces aquí ponemos 4. O sea que esa es la frecuencia absoluta del dato número 1. Sencillo, muchachos, ¿cierto? Ahora vámonos con el dato número 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2 y 3, ¿cierto? O sea que la frecuencia absoluta del dato número 2 es 3. Ahora hagamos lo mismo con el dato número 3, ¿cierto? Se repite 1, 2, 2 veces. Listo. El dato número 4 se repite una vez. Una vez. Y el dato número 5 se repite 1 y 2 veces. Listo. Y eso es la frecuencia absoluta, muchachos. Sencillísimo. Listo. Ahora vamos a mirar cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada. Aquí, entonces hagamos otra casillita aquí en esta tablita. La frecuencia acumulada. Listo. Entonces la frecuencia acumulada, ya les voy a explicar cómo se calcula. Sencillísimo. La frecuencia acumulada, muchachos, es la frecuencia absoluta propia más la acumulada del dato anterior. ¿Cómo así? El dato número 1 no tiene dato anterior, ¿cierto? Es el primer dato de esta tabla de frecuencias. O sea que la frecuencia absoluta del dato número 1 es la misma frecuencia absoluta. O sea, frecuencia absoluta acumulada del dato número 1 es 4. Pero la frecuencia acumulada del dato número 2 es la propia, que es 3, más la acumulada anterior. O sea, ¿cuánto da 3 más 4, muchachos? 7, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál será la frecuencia absoluta acumulada del dato número 3? Será la propia más la acumulada anterior. O sea que 2 más 7 me da 9. ¿Sí o no? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato número 4? Su frecuencia absoluta propia más la acumulada anterior. O sea, 1 más 9 nos da 10. ¿Cierto? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato número 5? Es la frecuencia absoluta propia más la acumulada anterior, y 2 más 10 me da 12. Listo, muchachos, así se calcula la frecuencia acumulada. ¿Cómo sabemos que eso está bueno? La frecuencia absoluta acumulada del último dato, que es 5, tiene que ser igual a la cantidad de datos. Si eso no es igual, entonces algo tenemos malo, muchachos. Entonces la frecuencia absoluta acumulada del último dato, que es 5, nos dio 12, que eso que tiene que ser igual a la cantidad de datos. Vamos a ver qué tan cierto es. Aquí nos dio 12, ¿cierto? Contemos los datos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que coincide con la frecuencia absoluta acumulada de esta nube de datos. Esto, muchachos, así de sencillito se calcula la frecuencia absoluta acumulada.